La Guerra del Mixtón fue una rebelión indígena en contra de la invasión y opresión española, en la que la provincia de Nueva Galicia, en los actuales estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima, fueron el punto más álgido del conflicto que se dio entre 1541 y 1542. Sin embargo, la rebelión inició en 1539 y había ocurrido un levantamiento previo en la región en 1537. Fue bautizado bajo el nombre de Tenamaxtle, que significa piedras donde se pone la olla al fuego. Era conciliador y diplomático. Se esforzaba en el intento de arreglar las cosas ajustándose a la razón y la justicia, apoyándose en el derecho natural, ya que decía estar obligado a defender su tierra y a su familia. La resistencia de las tropas de este caudillo hicieron que el virrey Antonio de Mendoza le propusiera la paz, a lo que Tenamaxtle respondió: no queremos paz, nosotros estamos en nuestra tierra. Idos vosotros a la vuestra y allá tendréis esa paz. El hambre, la escasez de agua, la desventaja en implementos de guerra y el número de combatientes dio el triunfo a los españoles. Tenamaxtle fue detenido, pero sus compañeros lograron liberarlo, convirtiéndose en capitán general de la rebelión. No se conoce exactamente las causas de su muerte, ni el día en que sucedió, pero lo más acertado es que resultó herido por su propio caballo, que le cayó encima en un encuentro de armas con los indígenas en julio en 1541, y poco después murió tras una intensa agonía. Los antecedentes de la guerra suelen señalarse en la cruel campaña de conquista emprendida por Nuño de Guzmán, el gran conquistador español, en el territorio que los españoles llamaron Nueva Galicia, correspondiente a los actuales estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Colima y parte de nuestro estado de Zacatecas. Durante esa intervención, que terminó en 1531, varios miles de indígenas fueron torturados o asesinados por las fuerzas españolas y sus aliados indígenas. Aunque estos y otros hechos le valieron a Nuño de Guzmán la prisión, el recuerdo de la invasión española permaneció entre los nativos del occidente de Mesoamérica, entre los que cabría señalar a los caxcanes y zacatecos como principales protagonistas de la rebelión del Mixtón, aunque fueron apoyados por huachichiles, coras, tecuexes y guamares. Durante el proceso de conquista y colonización, los pueblos de indios eran repartidos entre los conquistadores españoles, a quienes correspondía la defensa y la instrucción cristiana de aquellos que les eran encomendados. En la práctica, el encomendero gozó de excesivos privilegios. Su autoridad le permitiría beneficiarse del trabajo de los indígenas y exigiéndoles tributos exorbitantes. Poco antes de que se iniciaran las hostilidades, el virrey político y militar español, Antonio de Mendoza, había enviado al gobernador de Nueva Galicia, Francisco Vázquez de Coronado, por tierra, y al marino y explorador español Hernando de Alarcón por mar hacia el norte para buscar la mítica ciudad de Cíbola. Por lo tanto, el control de Nueva Galicia quedó en manos del teniente gobernador Cristóbal de Oñate, quien pronto se dio cuenta de que las fuerzas militares españolas habían sido superadas, lo que conllevó a que los abusos de algunos encomenderos y la resistencia de los propios indígenas para someterse a la corona española fueron las causas que provocaron los primeros incidentes aislados. Un grupo de 18 principales chichimecas fueron hechos prisioneros y 9 de ellos ahorcados por el capitán Domingo de Arteaga a mediados de 1540. La respuesta a los chichimecas no se hizo esperar. A finales del mismo año, los pobladores de Guayamota y Guazamota dieron muerte al encomendero Juan de Aste, con el cual cometieron canibalismo. Esta noticia generó un gran descontento al gobernador Cristóbal de Oñate, mientras que los indígenas de los pueblos de Tlatenango realizaban un baile ritual en donde promulgaron el levantamiento general. Aunque bajo las crónicas de los españoles, esto fue una especie de aquelarre para la invocación al diablo. Con los ánimos encendidos, los indígenas atacaron a los españoles en Juchipila. La rebelión había avanzado a un nivel inimaginable y hubo un intento de diálogo hacia los indígenas rebeldes con el objetivo de conseguir paz, pero como respuesta solo atacaron y mataron con flechas. La rebelión general comenzó en 1541, en las inmediaciones de los señoríos cascanes de Teocaltiche, Nochislán y Juchipila.
En esta última población se había levantado un convento franciscano, al que habrían llegado emisarios de la Sierra del Nayar, probablemente coras o huicholes, a arengar a los indios a levantarse contra la dominación española, y muy especialmente contra la religión cristiana. Los indígenas partieron de los poblados españoles y se fortificaron en el Mixtón. Entre algunos de los líderes de la rebelión indígena se encontraban Petlacatl, cacique de Cascán de Jalpa, Francisco Tenamaxtle de Nochistlán, Coringa de Tlatzicoringa, Tencuitlat de Juchipila y Don Diego de los Zacatecos. El teniente de gobernador realizó una junta y envió un mensaje en busca de ayudar a la Ciudad de México, pues se dio cuenta que sus fuerzas habían sido superadas. Xiuhtecutli, gobernante de Juchipila, atacó a Gonzalo Garijo en Tlaltenango. En defensa de su causa, su lema fue Totenan Totzacu, en náhuatl, nuestro muro, nuestro amparo, y bajo el grito de guerra Atzcan Quemat Tehuatl Nehuatl, en náhuatl, ahora sí, tú o yo. Los enfrentamientos tuvieron lugar en el Cerro de Mixtón. El requerimiento fue leído repetidas veces, pero los rebeldes hicieron caso omiso a la lectura. Hacia el 27 de septiembre, los hombres del Tenamaxtle avanzaron a la ciudad de Guadalajara. En las crónicas se destacan las acciones de una mujer llamada Beatriz Hernández, mujer intrépida y desenvuelta esposa de Juan Sánchez de Olea. Mucho se distinguió su arrojo y acometividad y fue después prominente vecina de esta ciudad de Guadalajara. Ella era quien arrengaba a los soldados y daba ánimo a las mujeres y niños. Otro de los participantes fue Cristóbal de Oñate, quien decidió romper el sitio de reunión a todos los arcabuceros, quienes eran soldados en armada. Solo un frente y con toda la fuerza de la artillería como respaldo, realizó un contraataque repentino. La batalla duró más de 3 horas, a pesar de encontrarse en desventaja numérica. La determinación y estrategia de los españoles obligó la retirada de los chichimecas. La inoperancia del ejército español y la inminente extensión de la insurrección hacia Michoacán y el capital de la Nueva España fueron hechos que llevaron al virrey Antonio de Mendoza a participar directamente en la campaña militar. Poco antes del inicio del sitio, el virrey partió de la Ciudad de México con un gran número de aliados: tlaxcaltecas, huejotzincas, cuauhquenchultecas, mexicas, xilotepecas y alcolúas. La expedición hizo escala en Michoacán para reclutar aliados purépechas. Enterado de las noticias del rompimiento del sitio de Guadalajara, Mendoza se dirigió al Peñón de Coina. Las crónicas registraron un total de 50,000 hombres que hicieron frente a los rebeldes. De acuerdo al protocolo, se leyó el requerimiento en cada ataque. Los alzados hacían caso omiso a la lectura o incluso se burlaban del documento, motivo por el cual los españoles consideraban el enfrentamiento como guerra justa, de tal forma que bajo las leyes españolas, castigos, ejecuciones y aperramientos fueron legales. Fueron varios los principales sentenciados a morir en la horca y muchos los esclavizados. La siguiente arremetida fue contra los indios de Nochistlán, que a diferencia de los que controlaban Aticat, se habían negado a capitular. Tlaxcaltecas, huejotzincas, cuauhquenchultecas, mexicas, xiltepecas y alcolúas atacaron por un flanco y por otro lado los chalcas, junto con los de Michoacán y Mexitlán. Los nochistecos fueron rodeados y vencidos en 4 días. Después de la breve tregua, Mendoza volvió al ataque leyendo nuevamente el requerimiento en ocasiones repetidas. Los guerreros contestaron que ¿qué paz querían? Pues ellos estaban quietos en su tierra, que a qué venían a ella, que ya sabían, venían para quitárselas, que se fuesen, que eran gallinas y come gallinas, y que todas las que tenían se les habían acabado. Ante la negativa, se dio paso al ataque con el grueso de la artillería. Finalmente la victoria fue de los españoles. Consumada la derrota del Mixtón, los rebeldes sobrevivientes decidieron replegarse a la zona septentrional de la Nueva Galicia. Tenamaxtle se alió a Chapulín. No se consiguió una paz duradera y los rebeldes mantuvieron acciones de guerrilla durante casi 10 años más. Tenamaxtle mantuvo en pie de guerra a los caxcanes y fueron adicionalmente apoyados por los guaynamotas, coras, tocomios y tecahuatles. Otros pueblos que aún permanecían bajo el control indígena fueron abandonados a los españoles. En 1551 Tenamaxtle se entregó al obispo de Guadalajara, Pedro Gómez Malaver.
Pero a pesar de la rendición voluntaria del líder, el estado de guerra continuó durante los siglos en la zona septentrional de la Nueva Galicia. El capitán de los Taxcanes fue deportado por el virrey Luis de Velasco y puesto a disposición de la Casa de Contratación en Sevilla. En América, la inconformidad de los pueblos originarios continuó en toda la zona septentrional de Nueva España. Coras, huicholes, tepehuanes y mexicaneros perduraron en actitud de resistencia durante los años siguientes, periodo que es conocido como la Guerra Chichimeca.